Bien, señores, tenemos a Rosana Reyes, Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer. Nosotros tratamos, como Rosana es tan buena en los medios, los programas la invitan, nosotros a veces la vemos, y quisiéramos sacarle un provecho diferente a la experiencia que ella tiene. Ya ella tiene muchos años en el Ministerio Público. Nosotros le damos la bienvenida a Rosana Reyes. Le queremos pedir, Rosana, los problemas económicos están dirigiendo, dominando, influyendo en la unidad familiar, o la unidad familiar está afectando los problemas económicos de las personas. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, por el área que yo me desenvuelvo, que impacta lo que es a las mujeres, sus dependientes, etcétera, uno de los principales problemas que tienen las mujeres que viven el drama de la violencia es la dependencia económica del agresor. Entonces, esa es una de las cosas que impide que rompan la cadena de maltrato, porque hoy denuncian y mañana nos dicen que ese es el padre de sus hijos, que quién los va a mantener. ¿Y ellas son las que van y después levantan la querella? Sí, sí, pero hay que establecer lo siguiente. La violencia contra la mujer como delito es muy especial. No es lo mismo una mujer a la que le han robado la cartera o el celular que la que está metida en el ciclo de la violencia, porque una mujer tarda de 5 a 7 años en decidirse denunciar a un agresor. Y de 15 a 20 años... no lo hace inmediatamente. No, y de 15 a 20 años puede pasar metida en el ciclo de la violencia. Ciclo de la violencia donde hoy denuncia y mañana lo perdona y vuelve a engancharse. ¿Y qué es de orden público? Es decir, ¿en qué momento cuando usted recibe una querella y ella vuelve, entonces dice, no, ya no puedo quitarla porque... Correcto. Ya, ¿qué es de orden público? Es de orden Estoy hablando para el que no es abogado. Correcto. La violencia contra la mujer como delito, la violencia intrafamiliar, ambos son delitos de orden público, es decir, no dependen de una denuncia, no dependen de una instancia privada, como el caso de la estafa, lo que comentaba la magistrada Berenice, con el caso de Telex Free, que esperaba la querella de los afectados, porque eso es denuncia a instancia privada, no, acción pública a instancia privada. Pero cuando hablamos de orden público, acción pública, la violencia contra la mujer es de orden público. Recordemos que la República Dominicana es signataria de cualquier cantidad de convenciones internacionales que comprometen el país, inclusive la misma Constitución vigente reconoce la obligatoriedad del Estado a darle respuesta a ese problema. ¿Tiene el Departamento de Violencia contra la Mujer o de Violencia Intrafamiliar un mecanismo que en un momento dado, es decir, que estudie lo suficiente cada querella y le diga, mira, yo creo que lo mejor es que tú trates de arreglarte con tu marido o con tu mujer, o en sentido contrario? Yo creo que es mejor un alejamiento, porque a veces el fiscal lo hace para no buscarse problemas. Es decir, alejamiento porque realmente no quiero que después este hombre venga a matar a esa mujer y diga, te lo dije. Hay un mecanismo para uno tipificar un tipo con posibilidad de cometer un crimen. Por eso le decía que este es un delito especializado y por lo tanto el abordaje, el tratamiento, la respuesta tiene que ser integral y especializada. Y esa fiscalía dominicana que uno a veces la ve con desdén, dice, no es verdad que ahí hay un derecho especializado a eso, lo que despachan a todo el mundo y reciben. ¿Existe algún departamento que te pueda...? Le voy a explicar. Mi labor como procuradora de la mujer es una procuraduría especializada en el Ministerio Público. Y es nacional, Nacional. Yo tengo la responsabilidad de articular en el Ministerio Público lo que es la política de criminal o política de persecución penal de este delito. Esas 17 fiscalías especializadas, unidades de atención integral, no solamente están los fiscales, están los forenses, están los médicos forenses, los psicólogos forenses, que son la gente que determinan las lesiones físicas, lo que es visible, y también eso que usted dice de el nivel de daño que ella tiene o el riesgo que está corriendo con un agresor, lo mismo que el nivel de peligrosidad de ese agresor, porque los fiscales son abogados, no están en la capacidad por ellos mismos de determinar, si no hay lesiones visibles, que esa mujer corre peligro de muerte. Cuando se determina que se va a dar una orden de protección o se va a pedir el arresto
del agresor es siguiendo un protocolo de actuación, porque la persecución penal tiene que ser estratégica. Usted no puede luchar contra el crimen de manera desorganizada ni de manera alocada. Eso responde a un protocolo de actuación que debe regir no solamente donde hay unidades, sino también en aquellos distritos judiciales donde no haya unidad. Una mujer que te llega gravemente lesionada no es para poner una cita a ese señor. Ese hombre hay que emitir una orden de arresto y buscarlo para entonces someterlo a la acción de la justicia una vez que se ha comprobado que él es el responsable de esa agresión. Y la mujer, si no tiene una red de apoyo donde guarecerse mientras el agresor es capturado, es enviada a una casa de acogida para proteger su vida y la de sus hijos. Doctora, 10 o 12 años en una fiscalía de la capital y después en una fiscalía general producen una serie de experiencias que hay que aprovechar. Es decir, uno se puede llevar de la cana de Rosana Reyes, que a lo mejor luce una joven de 22, 23 años, pero ya ella debe tener 10 años. Bueno, usted lo conoce de chiquita. ¿Verdad? Y Sí. ya debe tener 10 años en, Sí, así. en ese lugar. Yo quiero tratarle un tema un poquitico difícil. Mire, nosotros hemos desarrollado una teoría que no ha recibido mucha atención y es sobre las uniones consensuales, es decir, que no son matrimonios legales, tanto en personas de sexo diferente como en personas del mismo sexo. Sí. Y yo quiero saber, cuando ustedes trabajan en el departamento que reciben la querella, mujeres que son maltratadas por sus parejas, que no son casados, es muy alta la incidencia de Sí, personas sí. que maltratan su pareja sin ser casados legalmente. Sí, y eso lo he visto yo desde que era fiscal. Es decir, la constante de lo que yo he visto es que un 40% de los casos que desde que estaba en la fiscalía recibía era de uniones consensuales. Y si 60-40, me Más o refiero, menos, 60 de los casados y 40 de los consensuados. Aproximadamente. Pero claro está, eso es algo empírico que más o menos uno ve, porque son mediciones que hay que Entonces, hacer. ese hombre violento no tiene distingo, es decir, es violento con la que es legal y con la que es consensuada. Sí, porque la violencia inclusive, fíjese que permea todos los estratos sociales. Lo que pasa es que la gente lo que ve más es la afluencia de la clase popular, de la clase, digamos, C, la clase baja. Esa es la que va con mayor cantidad de frecuencia a todas las unidades o fiscalías que tenemos en el país. ¿Cómo es más frecuente? ¿El violento con hijos o el que no tiene, o la pareja que no tiene hijos? Generalmente tienen hijos. Generalmente, Sí, generalmente tiene tienen hijos. El hombre violento, vuelvo y digo, puede ser cualquiera, desde un empresario hasta un obrero. Muy bien. Tiene que ver la economía, es decir, el dinero, los fondos, el sustento familiar tiene que ver con la violencia. Mire, si yo dijera eso, estaría también diciendo, por ejemplo, son mitos, que el alcohol hace a los hombres violentos y que los que toman golpean. No, o sea, no todos los que toman alcohol golpean. Ni no, todos los ni, problemas económicos golpean. Ni todas. Usted sabe dónde está el asunto, en el manejo del control de la ira, el control de los impulsos. Ahora mismo a este set viene alguien a insultarnos a nosotros cuatro y nosotros vamos a decidir cómo vamos a abordar ese problema. Si le caemos a trompada, si llamamos a un guardián o si nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, él es el control interno, es el manejo de los impulsos, lo que determina o define este asunto de la violencia. Pero usted sabe que hemos crecido, todos y todas, en una cultura patriarcal machista, donde siempre a las madres que son importantes en la socialización, ellas crecieron oyendo que el alcohol hace a los hombres violentos, Bien. que el matrimonio es una cruz y esa es la tuya. Los celos, Rosana. ¿Perdón? Los celos es una causa de violencia grande. Los hombres agresivos, controladores, sí manifiestan celos. Es una manera de control. Un y alto de poder. porcentaje de Sí, celos. un alto porcentaje. Eso lo hemos visto mucho en los agresores que han sido intervenidos en el centro de intervención que está aquí en el Distrito Nacional. Otro tema. Hay una mujer dominicana que ha subido, ha ascendido socialmente y académicamente. Es decir, a pesar
de que en política no aparecen muchas mujeres. En la justicia las mujeres predominan, en los ministerios públicos, y sobre todo en capacidad y en honestidad. Son más serias que los hombres. Sí. Esa lucha de poder en el hogar, en que la mujer se supera al hombre, produce violencia. Bueno, le puedo decir que se hizo un estudio en 58 hombres que están guardando prisión por haber matado a sus compañeras. Eso lo hizo el doctor Luis Vergés y su equipo. Y uno de los hallazgos fue que ellas tenían, las fallecidas, mayores niveles de instrucción y de escolaridad que ellos. Y algunas ya, o sea, generaban ingresos. Ha pasado un problema, y no solamente aquí en República Dominicana. La mujer ha ido avanzando gradualmente, se ha ido superando, se ha ido incorporando al proceso productivo, y los hombres se han rebelado porque han sentido perder el control sobre ella. Entonces, cuando no la pueden someter económicamente, verbalmente, psicológicamente, la golpean o la matan como violencia extrema. Bien, doctora, en el caso de, esa es la unión consensuada, la unión entre personas del mismo sexo. ¿Hay violencia entre personas lesbianas y contra lesbianas y homosexuales contra homosexuales? Sí, la violencia permea. Y hay querellas, ¿eh? Sí, sí. Y nosotros, así como respondemos a los casos de heterosexuales, también estamos obligados porque la Constitución prohíbe la discriminación. Bien, nosotros hemos dicho, y eso es lo que quería preguntarle, que como dos personas del mismo sexo tienen que adoptar si quieren familia. Ajá. Porque no están diseñados para reproducirse. A veces tengo la percepción de que puede ser un problema de tipo económico. ¿Por qué no se introduce algún tipo de legislación, aunque seamos los primeros en todo el mundo, de que si dos personas quieren unirse de por vida, lo hagan a través de un acuerdo comercial, es decir, una compañía por acciones y no un matrimonio? Porque la esencia del matrimonio es otra cosa. ¿Qué usted puede pensar en cuanto a esa propuesta? Bueno, el matrimonio per se, como está concebido a nivel civil, constituye un contrato que entre dos partes. Exacto, ¿verdad? Incluso el matrimonio religioso surte efectos jurídicos sobre la base del concordato y todo ese tipo de cosas. Ahora usted ha visto que hay un código de familia que está en revisión, que absorbió muchas de las cosas del Código Civil vigente y las modificó. Ciertamente, la Constitución, por ejemplo, prohíbe, lo decía el doctor Pinatorio el otro día, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y una de las quejas de los grupos LGBT minoritarios es que debe haber un mayor tipo de reconocimiento, ¿verdad?, para las uniones de ese tipo que surta efectos jurídicos. Aún eso no está vigente en nuestra legislación. Porque hay algo, doctora, que no se dice, pero en términos generales, después que hay una unión entre dos personas del mismo sexo y pasan muchos años, comienzan a haber problemas económicos por bienes. Y eso nunca se menciona, todo el mundo piensa que es por amor y amor. Sin embargo, cuando una gente envejece frente a otra persona del mismo sexo, comienzan a haber discusiones por bienes materiales. Exacto, entonces eso... Que ahí es que yo digo, ¿por qué no hacen otra unión comercial? Claro, entonces eso en la práctica suele manejarse como una sociedad de hecho. Exacto. ¿No? Entonces, como usted dice, eso habría que ver, legislar para que el reconocimiento de derechos, todas las acciones o transacciones comerciales, surtan efectos y quede claramente establecido qué le corresponde a cada quien, sobre todo si hay que dividir un patrimonio, que sí es generador de conflicto cuando hay bienes envueltos. Bien, doctora, a veces se dice que no es normal que una pareja del mismo sexo adopten un muchacho, pero nadie dice que muchas parejas de sexos diferentes tienen un caos familiar, y el marido anda por un lado, la mujer por otra, y el producto de que sale de ese matrimonio es un desastre. ¿Usted considera que dos personas del mismo sexo pueden llevar una educación más correcta que personas de sexos diferentes? Yo creo que aquí lo del tema de la educación no se trata o no se centra en la opción o en la preferencia sexual de la persona. El tema es cómo la persona, no importa la preferencia, forme y eduque a esos hijos. Porque pasa lo mismo con la violencia, es decir, la violencia no es exclusiva de un sector o del otro, de hombres o de mujeres, está. Y el tema es cómo usted va a abordar
cómo usted va a dar respuesta a esa situación. Lo que no está permitido está prohibido, lo que no está legislado ya se maneja, como le decía yo, como sociedades de hecho. Yo lo que creo es que sea de un sexo o del otro, su formación y la educación que sea capaz de darle a un niño es lo determinante. Doctora, yo estoy seguro, tengo la plena convicción, porque la conozco hace mucho, que cuando llegan los casos, ustedes a veces, sobre todo usted tiene que decir, caramba, pero yo creo que nosotros hemos dejado algunas cosas y le hemos pasado por alto, debiéndole prestar más atención. Por ejemplo, usted coge educación sexual y todos los días se habla todo el tiempo de la necesidad de educar a los muchachos. Y en efecto, un niño, en la medida que lo va requiriendo, la escuela le debe ir supliendo la educación sexual que necesita. Pero hay una educación que yo estoy seguro que ustedes en el ejercicio de su trabajo diario, cuando se va de aquí, se siente en la fiscalía y dice, caramba, pero hablamos tanto de educación sexual y no se le enseña al niño en la escuela a vivir en pareja. Es decir, esa materia no aparece. Educación familiar. No estoy hablando de moral y cívica. Sí, qué diferente. Estoy hablando de que usted tiene su hermanita, su hermanito, que nace, se lo pone desde que nace, y hay una educación en la casa. Claro. Pero cuando usted tiene 20, 22, 17, conoce una persona que usted ni soñaba que se iba a casar con ella, y de buena primera tiene que declarar una unión de por vida. No se debe enseñar a esa gente, así como se le enseña en Estados Unidos a un preso, estar preso de por vida cuando son condenados a cadena perpetua. También enseñarle a una persona a vivir con otra de por vida. Hay que educar para la paz. La intervención se hace con los adultos. ¿Y existe algún país que enseñe eso? Bueno, le voy a decir una cosa, la lucha contra la violencia no solamente es responsabilidad del sistema penal. No estoy hablando de violencia, de convivencia. Precisamente se lo digo, porque es que la gente quiere la solución de este problema del sistema de justicia penal y se olvida que tú tienes que educar para la paz, que es un asunto de cultura, es un asunto de educación, es un asunto de salud pública. Los niños y niñas, desde que están relacionándose, interactuando en los colegios, como usted dice, en las escuelas, tienen que aprender que sobre la base del respeto, no del avasallar al otro, es que debe darse la interacción. Doctora, de eso que le estoy hablando, para usted y yo tener este diálogo, lo primero que tiene que haber es respeto. Al primer irrespeto se suspende la conversación. ¿Por qué una persona con la que usted va a vivir toda la vida no tiene un entrenamiento especial en respeto por muchos años? Imagínese usted, si yo para poder mantenerme hablando con usted tengo que tener respeto un minuto, para una gente que voy a vivir toda mi vida tengo que tener una educación especial. Por eso es que el sistema educativo es educación, entonces. Inicialmente, por ahí comenzamos. Tenemos que educar a la gente no para ser violenta, sino para respetarse y no para imponer el orden sobre la base del avasallar y el aplastar al otro. ¿Cómo es que se da la violencia después que son grandes? Sobre la base del desequilibrio de poder. ¿A quién golpea el agresor? A la mujer, pero él no golpea a su jefe, él no golpea a otro hombre igual que él, sino en desventaja a ella. Doctora, antes de usted llegar, el doctor Manuel Vergés habló de la ética. ¿Usted entiende que tiene que haber una ética familiar? Tiene que haber respeto, tiene que haber orden, tolerancia, entendimiento, y eso es desde pequeño. Eso lo comenzamos nosotros a absorber desde que nos estamos en nuestros primeros 8 años de vida como seres humanos. Lo que nosotros absorbemos en nuestra casa, que es nuestro lugar por destino, pues eso es lo mismo que vamos a llevar a la escuela, y eso es lo que luego en la interacción nos va a definir como seres humanos. Desde que usted llegó a la Fiscalía del Distrito hasta hoy, que es fiscal adjunta nacional, sí, ¿qué cosa usted ha visto que ha mejorado y qué cosa usted ha visto que se ha incrementado? ¿Qué problema? Bueno, he visto que la violencia se ha incrementado. Usted se recuerda cuando nosotros bregábamos con el asunto de los menores en la discoteca, porque entendíamos que no es el lugar donde deben estar muchachos de 10, 12 años, ¿no? Lo que he visto es que ha habido un incremento de este tema de las redes sociales y de la comunicación al que se le ha dado un mal uso. Las redes bien utilizadas sirven de mucho. Ahora, un mal uso de las redes y de la tecnología también
degenera en un internet que daña a los niños y niñas, que tiene redes de pederastía, de pornografía infantil. Es decir, hemos ido avanzando, pero también el avance, el crimen y el delito se han ido perfeccionando, y eso demanda que nosotros como autoridad estemos prestos para responder a eso. Doctor, en esa misma dirección, no es lo mismo emancipación que destete. Es decir, cuando una persona logra una mayoría de edad y una madurez, pues se libera, no tiene que casarse, puede salir de la casa, manejarse independiente, manejar su economía, etc. Eso es emancipación. Ya yo soy mayor de edad, estoy emancipadora. El destete es cuando, lo que usted está diciendo, cuando el muchacho es lo suficiente maduro, sin tener que ver con la edad, para usted dejarlo, darle la llave, vete a la discoteca. Claro. Ese problema de emancipación y destete tiene que ver con violencia. Yo creo que tiene que ver con la educación, indudablemente, porque como usted señala, hay muchachos que sin cumplir los 18 años tienen un nivel de madurez muy, superior al de muchos que ya son mayores de edad. Para mí 18 años, la mayoría legal, pero sigue siendo un muchacho. Entonces, el tema de la emancipación, aquí nuestro código reconoce que un menor a los 16 años, por ejemplo, se puede emancipar, pero es un proceso legal, inclusive... ¿Cuál es la edad de emancipación de hombres? 16 de los dos, años. Mujer y hombre. Sí, 16 años. Ya no es 21 y 18. Eso es lo que el Código Civil establece aún. 21 años es la mayoría en Estados Unidos, aquí 18. 18 pero, para los dos. Para los dos. Pero la emancipación legal, inclusive demanda la dispensa del fiscal, la autorización administrativa, porque es todo un proceso legal para el menor poder hacer actos por sí mismo. O sea, que los menores son legalmente incapaces para gestionar préstamos, cuentas y ese tipo de cosas. Y cuando mueren los padres, ¿quién es el tutor legal frente a la autoridad competente? Bueno, ahí viene todo un tema de familia, de sucesiones y liberalidades que establece el Código Civil. No me refiero a bienes materiales, claro, sino a qué te voy a educar, a qué escuela tú vas, qué tipo de educación. Ese es un tema que lo va a dirimir el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, si estamos hablando de menores de edad. Le tienen que adjudicar su Eso tutor. Se forma un consejo de familia, establece todo un procedimiento cuando hay menores de edad para la administración de los bienes y para lo que es la guarda y el cuidado y la educación y el seguimiento hasta que tiene la mayoría. Doctora, ¿no le preocupa el hecho de que hay una tendencia, y no en República Dominicana, a que frente a los temas difíciles se comience a pensar en legalización? Es decir, la droga es imposible combatirla. Ahora mismo un general dice que fracasó la lucha contra la droga. Comienzan por estados a aprobarse. La eutanasia con los seguros y los costos. Mira, yo no voy a tener una gente con un respirador artificial demasiado tiempo, hay que desconectarlo porque le cuesta mucho al sistema. Esa serie de cosas. La homosexualidad es algo que ya no podemos, eso es innato, es un tercer sexo, hay que aprobarlo y hay demasiada gente, hay que controlarla, control natal. Doctora, ¿usted no entiende que los estados están haciendo proclives a legalizar los temas que son imposibles de combatir? Yo lo que creo es que es importante, por ejemplo, en el caso nuestro, tener una unidad de análisis de la información, porque para usted tomar una decisión de legalizar algo que está ocurriendo en demasía, usted tiene que analizar eso que ocurre y ver, porque muchas veces lo que uno ve en los medios es menor que lo que es la realidad. O al revés. Entonces, o al revés, doctora. Para tú decir, bueno, vamos a legalizar la droga. No, espérate, vamos a hacer un estudio, costo, la demanda, la oferta que tenemos, hacer el análisis de la información y entonces discutirlo con los sectores y ver la experiencia incluso de otros países como Uruguay, que tiene la legalización de la marihuana, qué ha pasado después de eso. Pero no es como el tema de que, bueno, un problema, vamos a hacer una ley para resolverlo. O sea, los problemas no podemos estarlos resolviendo legalizando necesariamente. Sí, dicen, debieran legalizar eso. ¿Entiende? Entonces es una cuestión apresurada. Usted tiene que sentarse y analizar la información y ver la pertinencia de eso. Doctor, y cuando someten esos análisis, la pregunta que uno a veces tiene la ansiedad, que me pregunten a mí no tiene sentido, pero son consultados los organismos y los departamentos como los ministerios públicos que reciben
cada día más querellas cuando van a modificar algún código procesal o algún código penal? ¿Son consultados? Sí, porque de hecho usted sabe que existen comisiones de Ministerio Público y Justicia. ¿Y eso lo dirige la Procuraduría? No. Los legisladores tienen su estructura y sus comisiones. Ahora, ¿y es posible que un legislador llame a Rosana Reyes y le diga, doctor, háblenos de esta que queremos identificar? Por ejemplo, con un proyecto de ley que estamos trabajando ahora, que modificaría la ley 2497 sobre la violencia contra la mujer, hemos tenido interacción constante con la Comisión de Género, con la Comisión de Justicia y Ministerio Público de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Equidad de Género y Familia del Senado. Es decir, cuando hay ese tipo de proyectos de leyes, ellos envían a la Procuraduría el proyecto para que nosotros lo opinemos y veamos desde el Ministerio Público los pros y los contras que puede tener. Doctora, para terminar, hay ya una percepción de que la sociedad está dividida en víctimas y victimarios. Es decir, el hombre es malo, la mujer es buena. Y a veces nosotros, pues, los hombres nos sentimos mal, caramba, pero yo no soy un asesino, pero la imagen. ¿Hay alguna posibilidad de que la autoridad competente sepa que hay condiciones psicológicas diferentes entre los dos sexos, que a veces la mujer que recibe la violencia del hombre sea la que provoque esa violencia? Mire, volvemos a lo mismo, no es que la provoca, el hombre decide si le afecta. Nada justifica la violencia. Nada justifica la violencia. Lo que yo creo es que no se trata aquí de desatar una guerra de machismo contra feminismo, exacto, ni de hembra contra la guerra de los sexos. Si estamos hablando de que esto es una sociedad democrática o que aspira a ser una sociedad democrática, participativa, es que hembras y varones desde niños tengan igualdad de oportunidad en el acceso a la educación, a la formación técnico-profesional, a todo lo que define lo que es la vida en sociedad. Eso es lo que nos va a garantizar vivir en paz, el respeto, el orden, la convivencia pacífica, sobre todo que hembras y varones tengan igualdad de acceso a las oportunidades. Bien, doctora, vamos a darle las gracias por su asistencia aquí, la doctora Rosana Reyes, Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, y una persona que va a ser reconocida dentro de un momentito en el Club Prado. Ay, gracias, ya lo digo. Gracias, la vamos a acompañar. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.